Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente del área de la Facultad de Ciencia Económica le agradecemos a todos los que... Está abierto. Disculpe. Gracias nuevamente a todos los que se han conectado a esta nueva modalidad de las charlas virtuales. Hoy nos encontramos con el segundo encuentro del ciclo de la continuidad de la empresa familiar. Y arrancamos con el expositor, con Ignacio López. Sí, así que para... vamos a entrar en la parte legal de la empresa familiar, así que Ignacio, te dejamos a cargo. Hola, buenas tardes para todos. En primer lugar, como siempre, muchísimas gracias a Silvana, a Javier y a Gustavo por la invitación a charlar con ustedes. ¿Ven el PowerPoint? Sobre un tema que me encanta, que es empresas familiares. ¿Ven el PowerPoint? Sí, sí. Perfecto. Bien. El tema, como les decía, un tema que me encanta, que es la continuidad de las empresas familiares. Sobre esto, y retomando un poco los que el otro día hablaron en el encuentro anterior, me parece importante empezar hablando de dos aspectos que conviven en la empresa familiar. Por un lado, digamos, sobre la importancia de la empresa familiar, creo que ya lo habló Silvia, gran parte de nuestra economía está centrada en empresas familiares y mucho más en nuestra zona de influencia. Así que es una cuestión que en la práctica diaria hay mucho trabajo sobre esto y sin embargo hay mucho trabajo en lo práctico y no hay tanto desarrollo teórico. Un poco en la clase o en el encuentro de hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? Les decía, conviven dos aspectos. Por un lado, el aspecto familiar. Y como el aspecto familiar está centrado en las emociones, ¿sí? El factor emocional es el clave. Uno cría a un hijo desde el amor y en base al amor le da todo lo que puede y tiene. Y por otro lado, está en la empresa familiar el rol de empresario. En el rol de empresario juega un aspecto central, la racionalidad en la toma de decisiones, y recordemos que el artículo 59 de la Ley de Sociedades nos dice que el empresario debe actuar como un buen hombre de negocios. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando se encuentra el empresario que es padre y que además tiene que tomar decisiones sobre un hijo que trabaja en la empresa, por ejemplo? Y además, otras cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en la carrera de Derecho, yo como soy abogado, nosotros estudiamos o familia en Civil 5, o estudiamos, por ejemplo, en sociedades, estudiamos el régimen societario. Pero no hay no hay una disciplina que relacione ambos aspectos. Y ahí viene un problema que tenemos, que es que no hay normas. En toda relación social, de amigo, hermano, padre, hijos, pareja, en cualquier relación social está basada en normas, a veces expresas, a veces implícitas, pero todos sabemos qué se puede hacer y qué no en esa relación. En cambio, en la empresa familiar a veces ese límite no está tan claro, como vamos a ver ahora. Lo que tenemos que hacer es, entonces, tenemos que prever cuáles pueden ser las hipótesis de conflicto, es decir, nosotros para proteger la empresa familiar y lograr su continuidad es necesario evitar el conflicto. Ahí tenemos una cuestión fundamental. Desde las características del conflicto en la empresa familiar, en primer lugar, destruye la familia. O sea, en el desarrollo de la empresa se van tomando decisiones y esas decisiones a veces tienen que ser suficientemente explicadas y que ir logrando un consenso dentro de la familia.
Si se desata un conflicto en la empresa familiar, el problema es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque destruye la familia, peleas entre hermanos. Por ejemplo, yo he tenido un caso, obviamente siempre voy a dar ejemplos, pero respetando el secreto profesional, pero he tenido un caso en el que son varios hermanos que son dueños de una compañía y que uno le falsifica la firma a los demás. Me viene a ver uno de los que no está en la gestión de la compañía y me dice, ¿qué hago? Le digo, mira, decirle que obviamente que pare con esto. Me dice, ya se lo dije 100 veces en los últimos 15 años. Entonces, cuando uno no se puede entender con su hermano, puede quedar expuesto. La persona que me vino a ver estaba preocupada por tener problemas legales él, en base a las firmas que le hacía el hermano, ¿no? O sea, y ahí ustedes verán también qué es la solución. Ahí, ¿qué solución le proponemos? Porque obviamente que la solución era denunciarlo al hermano, pero uno está dispuesto a denunciar a un hermano. ¿Cómo resolvemos ese problema? Evidentemente una solución hay que buscarla, pero a veces no es tan fácil. Vamos a ir viendo a ver qué se puede hacer y cómo ir manejando la situación. Entonces decimos, el conflicto en la empresa familiar destruye la familia, porque una vez que denuncié penalmente a mi hermano, no solo que a él no lo vuelvo a ver nunca más, sino que eventualmente los hijos de uno con los hijos del otro, entre primos, no se van a ver. Me pasa, tengo muchas empresas familiares que atiendo que entre primos no se pueden juntar. Después perjudica a la empresa. Una, porque trabamos la gestión. Si son varios socios y hay un grupo que está gestionando y otro grupo que no. ¿Qué pasa? El que no está gestionando, que se siente perjudicado, denuncia por mala administración al que sí gestiona. Entonces, el que sí gestiona hace poco y nada porque tiene miedo que todos los días le estén haciendo denuncias penales de que falta plata. Porque además, vamos a ver también acá que hay una cuestión de lo que llamamos operaciones extracontables, por ejemplo. Entonces, se traba la gestión de la compañía. Y además de trabar la gestión de la compañía, tenemos el otro problema que es la falta de inversión, por ejemplo. Nadie quiere dejar plata en la empresa, hay utilidades de ejercicio. ¿Y qué hacen? Y todos piden el dividendo, todos quieren retirar esa plata, nadie la quiere dejar. Porque si yo soy minoritario y no estoy manejando la compañía y dejo la plata ahí, esa plata la va a usar el grupo mayoritario. Entonces yo prefiero retirarla y ponerla en emprendimientos propios o gastármela yo, siendo socio minoritario, en el ejemplo que estoy dando, y no que quede en la empresa. Entonces hay un problema de falta de inversión. Ni hablar de impugnaciones de asambleas, es decir, por ejemplo, a veces pasa que ni siquiera los balances quedan firmes, porque la asamblea que lo aprueba está impugnada judicialmente. Entonces, y acá tenemos otra cuestión. También hay que evitar judicializar. ¿Por qué? Porque si judicializamos, agravamos el conflicto. Cuando alguien viene a verme y me dice, Nacho, escribí una demanda, que voy a demandar a mi hermano porque me robó plata, no contamos todas las cosas lindas que hizo el hermano, decimos todo lo peor. Entonces, lo peor de lo peor. En los juicios a veces se ventila cosas que son increíbles. ¿Y qué contesta el otro? Tampoco va a contestar con ningún mensaje muy amable. Va a decir cualquier disparate del que demandó, del actor. Entonces, ahí se escala el conflicto. Se genera una mayor distancia entre las dos partes. Además, también, a veces los conflictos se generan porque alguien siente que un hijo puede sentir que el padre privilegió a su hermano por sobre él. Entonces, en base a eso, después cuando quedan los dos hijos del fundador como socios, si quedan ciertas rencillas dando vuelta. ¿Y qué es lo que termina pasando? El que se sintió toda la vida desplazado, inicia juicios y dice que el hermano le roba plata. No sé si es que le robó plata y entonces ¿qué hace? Impugna una asamblea y dice que esa asamblea no se constituyó legalmente. La verdad es que de fondo no es que la asamblea se constituyó en violación a la ley de sociedades, sino que quizás es una forma de presionar para llegar a un acuerdo o para que se lo reconozca o para que se lo escuche. Entonces no hay una identidad entre el interés de la parte, entre el interés del que quiere iniciar un juicio y concretamente el objeto de un juicio. Por ejemplo, si uno se quiere divorciar, se presenta ante un juez y dice yo me quiero divorciar porque el proyecto de vida en común que tenía con mi pareja no funciona más. Ahí, el objetivo del juicio y la pretensión de la parte están alineados. Pero yo no puedo ir, un hermano no puede ir a plantearle a un juez que se siente menos querido por su padre.
Entonces termina alegando otras cuestiones. Se entiende cómo se tuerce o cómo se genera ahí una falta de identidad entre el interés del agraviado y un eventual juicio. Además, que no es predecible la duración, hay una simetría de poder. El juicio no sabemos cuánto va a durar. A veces duran 3 o 4 años, a veces duran 10 o 15, no se sabe. La otra es, hay una simetría de poder. A veces el que está a cargo de la compañía tiene información que el que no está a cargo no la tiene, ¿sí? Por ejemplo. O ni hablar si hay tenencias accionarias, que hay alguien que tiene más tenencia que el otro. O que se juntan varios hermanos contra un minoritario. Todo esto que yo les digo me pasa muy frecuentemente en la oficina, no es nada raro. Y lo otro que también a veces genera un cierto problema son las operaciones extracontables. Hace poco también me pasó, falleció un empresario y me vino a ver uno de los hijos que no está a cargo de la compañía, que se dedicó, es profesional, no siguió con la empresa familiar, y era un empresario que tiene empresas afuera, y los hermanos que sí gestionan la empresa le dijeron que el padre no tenía ahorros. Alguien que tiene una empresa afuera y que además de tener una empresa afuera fue un señor, como empresario, fue un señor durante 40 años y pagó todo puntualmente, no podía ser que no tenga un respaldo en dólares. Evidentemente, algún ahorro en dólares tiene. Lo que pasa que, claro, seguramente está en una caja de seguridad o una caja fuerte en algún lugar, y ahí, ¿cómo manejamos esa asimetría de poder que tienen los que sí saben dónde están los ahorros del padre? Ahí tenemos una asimetría de poder. Y además, ¿cómo manejamos la operación extracontable? Es decir, ¿cómo hacemos para probar que papá tenía una caja de seguridad $200.000? Todo eso genera problemas, ¿sí? Para evitar los problemas, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos la comunicación y la previsión. Esto que parece tan fácil, en la práctica no lo es tanto. Además, yo les incluiría acá también una cuestión que ahí sí nos involucra a nosotros como profesionales. En términos generales, yo creo que el profesional, como yo siempre digo, el profesional de ciencias económicas tiene un rol que cumplir porque es el profesional más cercano al empresario. Entonces nosotros tenemos que concientizar al empresario que es fundamental que prevea estos problemas. Entonces la concientización de que el problema no va a desaparecer solo, de que el problema lo tenemos que prever y buscar una solución de antemano, ¿sí? ¿Y cuál es esa previsión? ¿Qué solución le vamos a dar? Para saber qué solución le vamos a dar requiere comunicación. Necesitamos saber qué hijos del fundador, por ejemplo, van a continuar con la empresa y quién de corazón dice, imaginemos que es una empresa agropecuaria, quizá hay 2 o 3 hijos que sí quieren seguir trabajando en el campo, pero hay alguien que quiere ser médico. Y está perfecto eso, ahí uno tiene que, ahí lo razonable, porque también para un hijo es difícil decirle al padre, papá, yo no voy a seguir con la empresa de la familia. Entonces, se requiere una comunicación franca y sincera. ¿Cómo solucionamos todo esto? Con el protocolo de la empresa familiar. El protocolo de la empresa familiar, lo primero que yo les diría es un contrato. O sea, perfectamente aplicable a cualquier empresa, y es un contrato en donde vamos a prever un eventual problema y pactar una solución. El protocolo de la empresa familiar, recién lo hablábamos con Gustavo, con Silvana y con Javier, se aplica a cualquier empresa. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy pragmático, una de las principales empresarias del mundo, que se llama Ana Botín, la dueña del Banco Santander, ella en el 2014 se hizo cargo del banco, de la empresa familiar, del Banco Santander, gracias a un protocolo de empresa familiar que ya tenía firmado con su padre en vida, por supuesto, con Emilio, el anterior dueño de la compañía, el que la gestionó durante más de 30 años. Ana Botín y el Banco Santander tenía un protocolo de empresa familiar. Esto al margen, no nos vamos a detener tanto en esto, pero les cuento que aquellas empresas que cotizan en bolsa están obligadas a informar a los inversores, al mercado, todas aquellas informaciones y documentación relevante de la compañía que puede influir en el precio de la acción. Entonces, un protocolo de la empresa familiar en donde se cambia en un determinado momento la alta gerencia,
es una información que debe transparentarse al mercado, debe informarse al mercado. Por eso el protocolo de la empresa familiar del Banco Santander era en gran parte, o todo, no lo sé, pero era un protocolo público. Por supuesto que así como yo les digo que existe el protocolo de la empresa familiar en el Banco Santander, también nosotros acá en Tandil hemos trabajado con muy buen resultado en empresas medias de nuestra ciudad. La verdad es que, como les digo, con muy buenos resultados. Entonces, yendo a qué es el protocolo de la empresa familiar. Es un acuerdo, concretamente ustedes grafiquen un contrato que regula las relaciones entre la empresa y la familia. Acá les cité algunas definiciones. Yo trato de ser más pragmático y menos teórico, digamos, pero para graficar, entonces decimos que puede ser uno. Ahora vamos a ver por qué uno o varios. Se puede ir integrando. Eso es importante, lo vamos a ver a continuación. De uno o varios empresarios, en donde se regula la situación de la empresa y la familia. Ahora vamos a ver el contenido. A ver, este contrato, en primer lugar dice, importa un proceso de comunicación. El padre o fundador o el empresario tiene que ver cuáles son los posibles conflictos que van a suceder. Por ejemplo, la hija se está por casar y la hija quiere seguir en la empresa, ¿qué vamos a hacer con el pariente político? Porque si a la hija o al hijo del fundador le pasa algo y la hija está casada o casado, puede ser que el pariente político pase a ser parte de la compañía. Entonces, para darles un ejemplo, o desde la empresa les vamos a pagar un posgrado a los hijos del fundador o a los nietos. O el uso de los bienes sociales. ¿Qué pasa cuando dos hermanos son dueños de la compañía y resulta que uno de ellos, uno de los hijos de los dos dueños, usa los bienes sociales y el otro hermano no lo deja? Se empieza a generar problema entre primos. ¿Por qué mi primo sí anda en la camioneta de la empresa y por qué yo no puedo? Empezamos a ver que puede haber conflictos. Entonces, importa un proceso de comunicación, ir hablando y pensar qué quiere cada uno, respetando las subjetividades, ¿sí? Respetando lo que cada uno quiere para sí y previendo entonces los posibles puntos de conflicto. Además es un plan, porque no solo que, o sea, nos obliga a pensar a futuro, nos obliga a pensar qué queremos cada uno de nosotros para nuestra vida y qué queremos para nuestra vida en función de la empresa. ¿Nos queremos nosotros seguir formando parte de la empresa o no? ¿O queremos vender nuestra participación social? Acá les hago también un pequeño típico problema, típico. Varios hijos del fundador quieren seguir en la compañía y hay uno o dos que no quieren seguir en la compañía. Lo que pasó, por ejemplo, en el fallo Cacique Camping. Cacique Camping eran 4 socios, uno de los fundadores de una empresa que por ahí alguno de ustedes es una empresa grande del país, y había de los 4 hijos de uno de los dueños, había 2 que trabajaban en la compañía, uno al principio se dedicó a vivir de hippie por el mundo, porque le depositaban dólares en una cuenta, y después ingresó a la iglesia como cura o no sé bien qué rol ocupaba en la iglesia, pero entró a la iglesia. Con lo cual nunca tuvo nada que ver con la familia. Y su hermana, la hermana, porque eran medios hermanos, digamos. El que al principio vivió de hippie, su hermana tenía problemas mentales, con lo cual tampoco podía participar de la empresa. Y los que 2 sí que participaban de la empresa, ¿qué sentían? Que trabajaban para sus hermanos, porque ellos decían, nosotros hace 20 años que trabajamos acá, nos matamos por la empresa, y a mi hermano lo único que hago es girarle dólares. Y entonces ahí, que uno de los hermanos se quede, hay que prever eso, ¿sí? Porque a la larga puede ser un problema. Acá dice es un traje a medida. ¿Qué significa? Que todos sabemos que tener un protocolo de empresa familiar puede ser muy útil. Ahora, no va a ser el mismo protocolo para cualquier empresa familiar. Cada una tiene sus particularidades. Hoy hablábamos con Javier, con Gustavo. No es lo mismo una empresa agropecuaria que una empresa de software, por ejemplo, o que una empresa comercial, ¿sí? O que una empresa industrial. Cada una, o cómo se componen la idea de los hijos, ¿sí? Según si quieran seguir o no en la empresa, y de qué modo. Bueno, todo eso hace que cada protocolo sea un poco particular.
obviamente, una vez consensuado el protocolo, es un código de conducta, es decir, nos dice cómo nos tenemos que manejar, porque ha pasado, y yo siempre pongo este ejemplo, y acá en Tandil lo hemos vivido, empresarios que, porque también hay que marcar una separación entre la empresa y la familia. No es lo mismo que un hijo agarre plata y salga, agarro, no sé, 500 pesos y me voy a un bar, teniendo 18 o 20 años, me voy a un bar con mis amigos, a que tenga 30 o 40 y retire plata de la empresa. Acá hemos vivido, ha pasado con empresas tandilenses, que los hijos del fundador iban y retiraban plata para comprar cubiertas de cuatriciclo, y compraban cuatri, y entonces si la plata es de la empresa, ¿cómo sabemos si lo que se facturó y se retiró era plata genuina, era ganancia genuina, o nos estamos gastando el capital? Entonces, tenemos que establecer una cierta separación entre la familia y la empresa, ¿sí? Esto lo voy a decir breve porque por ahí es muy, no sé si vale la pena que lo desarrollemos demasiado en profundidad. Obviamente que yo estoy a disposición para cualquier consulta que ustedes quieran hacer, comentarios, aportes, experiencias. Todo es bienvenido porque en la charla la idea es que cada uno plantee su visión. Acá hay que distinguir entre el protocolo de la empresa familiar y un pacto de sindicación de acciones. El protocolo de la empresa familiar es un acuerdo marco en donde vamos a decir cómo nos vamos a manejar en general. ¿A qué edad se va a retirar papá? El día que se retire, ¿cuánto le vamos a pagar? Eso lo vamos a ver en el encuentro siguiente, vamos a charlar sobre eso. Todo lo que es la continuación y la sucesión de la empresa familiar. Pero también, ¿qué vamos a hacer con los parientes políticos? Si pueden pasar a ser algún día socios o no, si pueden trabajar o no los parientes políticos. Porque el hijo del fundador se pone novio, ¿puede venir a trabajar o no? Que se busque un trabajo a otro lado, porque se queda sin trabajo. Entonces, para hacerle un favor, ¿lo traemos? Yo he tenido, por ejemplo, en una empresa que yo asesoraba, el hijo de la dueña, era una empresaria muy grande, el hijo tenía un cuarto dentro de la empresa, un cuarto con una PlayStation. Y llamaba a algún empleado para ponerse a jugar. Entonces, vamos a ver si vale la pena contratar un empleado así, que ese es empleado hijo, ¿no? Tenemos que ver cómo nos vamos a manejar con esa situación. Entonces, el protocolo regula qué tipo de empresa vamos a tener, qué cláusulas, qué tipo social, digamos, SA, SRL, qué cláusulas va a establecer ese contrato, cómo van a ser la sucesión, cómo van a ser los pactos de herencia futura, cómo va a ser la contratación de los empleados, sean los empleados familiares. Todo eso, o sea, el protocolo abarca un montón de cuestiones, desde la sucesión, desde los matrimonios, es muy amplio. ¿Quiénes lo firman? Todos los familiares. Puede ser que todavía los hijos del fundador no formen parte de la empresa porque son muy chicos quizás tienen 18 o 20 años, están estudiando y todavía no es momento, no son accionistas de la compañía. Pero sí podrían firmar un protocolo de empresa familiar, comprometiéndose, por ejemplo, como también me ha tocado, que si se casan, se van a casar por un régimen de separación de bienes. Podríamos establecer eso, perfecto. Entonces un protocolo es amplio en contenido y subjetivamente respecto de los firmantes. En cambio, un pacto de sindicación de acciones es más restringido. Un pacto de sindicación de acciones o un pacto de socios es un acuerdo entre los socios de una compañía en donde se establece cómo van a votar en las próximas reuniones del órgano de gobierno, o sea, asamblea o reunión de socios típicamente para hablar de SA o SRL. Entonces, por ejemplo, hace poco me pasó en una empresa no familiar, en una empresa tecnológica de Tandil, que ellos tenían un plan de empresa, ellos querían capitalizar la compañía, es decir, que en la empresa haya un determinado monto guardado y entonces todos se comprometían a trabajar, a no retirar plata, ¿sí? Había todo un plan de impulsar negocios nuevos, bueno. Entonces, en ese compromiso se hizo un pacto de socios en donde todos se obligaban a mantener el directorio designado, mantener la gerencia de la compañía, no retirar utilidades, pero ahí ¿quiénes lo firman? Dos cuestiones ahí. En el pacto solamente podemos prever lo referido a la sociedad, no podemos prever qué va a hacer cada uno de sus socios con sus bienes el día que él no esté, o sea, en caso de su muerte, porque no tiene nada que ver con la empresa, ¿sí? Entonces, es más acotado en contenido y en firmantes también, porque solamente tiene razón de ser que firmen un pacto de sindicación de acciones quien es accionista de una empresa. Quien no es accionista no tiene nada para sindicar, no tiene nada para regular, ahí no hay un contenido a regular, ¿sí? Ahora,
avanzando un poco más porque quiero llegar al contenido específico del protocolo. La idea está dividido como la charla que yo pienso como plantear sería en dos partes, ¿no? Por un lado, en términos generales, ¿qué sería el protocolo como gran herramienta que permitiría la continuación de la empresa familiar? Y después, dentro del protocolo, más específicamente, los capítulos del protocolo, que serían la próxima jornada, referidos, como les digo, específicamente a continuación y sucesión. Entonces, el encuentro de hoy tiene la aspiración de ser un poco más genérico, pero sin duda eminentemente práctico, ¿no? Esto que estamos planteando tiene una connotación directa con la práctica y con el tema planteado. Ahora, ¿cómo se realiza este protocolo? Bueno, se realiza con un consultor externo. Típicamente, esto generalmente empieza por el contador o el licenciado de administración que ya trabaja en la compañía y que empieza a advertir que se van a venir algunos problemas. Esto, ya el contador, viene el empresario y un día le cuenta, vos sabés que me pasó tal cosa. Entonces, ahí ya empezamos a ver que va a haber algún conflicto en el futuro. Entonces, a partir de un consultor externo, que podrá ser un profesional de ciencias económicas o un abogado, se va a comenzar un proceso. En ese proceso, como decíamos al principio, es un proceso de comunicación que tenemos que ir guiando. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, va a empezar con consultas, hablar tanto con el dueño como, por ejemplo, con sus hijos, qué quieren para sí. ¿Cómo se ven en el futuro? Entonces, empezar a establecer consultas. ¿Realmente puede estar este problema? ¿Vos cómo te ves? ¿Qué querés hacer de tu vida? Reuniones de uno o varios. Y a partir de ahí empezar a pensar propuestas y discutir soluciones dentro de la familia. Siempre asesorado. Además, todo lo que vayamos a pactar va a tener implicancias en la gestión de la compañía, porque vamos a determinar quién va a ser el que la va a administrar, por ejemplo, y de qué modo vamos a tener una gestión más agresiva o más conservadora, ¿sí? ¿En qué momento se va a retirar el fundador? ¿Cómo vamos a hacer para preparar las futuras generaciones? Porque vamos de vuelta a las operaciones extracontables. Nos pasa mucho que el día que falta el fundador, porque, por ejemplo, fallece, tenemos un montón de cuestiones. Hace también otro caso que pasó hace un tiempo. Un empresario estaba muy mal, el de salud. Ya él sabía que había muchas chances de pocas posibilidades de sobrevida, digamos. Llamó a todos, pidió que le lleven su computadora, porque él decía que tenía su foto y qué sé yo, digamos, después se terminaron dando cuenta que en realidad lo que pasaba era que quería en su computadora, tenía la información de todo. Y se juntó con toda su familia y les dijo, y ahí, por ejemplo, formaron parte las parejas de las hijas. Y entonces él contó, por ejemplo, en dónde tenía la plata. Él dice, yo le presté a fulano $100.000, vayan a tocarle el timbre que se los va a devolver. Fulano está trabajando un camión mío y me paga tantos dólares por mes. Entonces, blanqueó ahí cuál era todo su patrimonio. Entonces, ahí también todo eso lo tenemos que ir charlando. Va a depender de la etapa de la familia y de la empresa, ¿no? Entonces, pensar consultas, reuniones y pensar soluciones. Es un trabajo interdisciplinario, les decía. Y estaba con esto, con las operaciones extracontables. Este hombre que pidió la computadora, la cuestión era que, obviamente, que la economía en nuestro país, la mitad está en negro, como decíamos. Entonces, obviamente que a veces hay gente que tiene una caja de seguridad o un préstamo que no está declarado. Entonces, todo eso, todo lo que vayamos a hacer tiene impacto contable también. O sea, tenemos que ver cómo vamos a hacer, porque si le ponemos la empresa a nombre de los hijos, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Cuántos impuestos se van a pagar? Todo eso lo tenemos que prever. Entonces, va a tener impacto contable, va a tener impacto impositivo, desde el aspecto de la administración de la compañía y, por supuesto, legal. Hay que ver qué cláusulas sí son legales de escribir y qué cláusulas no, ¿sí? Entonces, todo esto hace que sea un trabajo interdisciplinario. Contable, administración de empresas, puse psicología. A veces hay problemas o rencillas o enconos entre hermanos. Y a veces también plantearle a alguien que tiene que ir al psicólogo no es lo más grato, pero bueno, habrá que ver si no es necesario.
A veces me ha pasado también que vienen y me dicen, me llevo mal con mi pareja, me pasó hace 2 meses atrás. Y me llevo mal con mi pareja, no, en sí mismo no es una consulta legal. Digamos, le digo, bueno, pero te querés separar, pues si vos te querés divorciar, yo te hago el divorcio. Si no te querés divorciar, no, yo no soy el indicado para ayudarte. Obviamente que lo que estaba de fondo era que le quería contar a alguien con la excusa de consultar el impacto que tendría o cómo sería el divorcio, era más la gana que tenía de contar el problema que tenía que yo lo asesore en el divorcio, porque evidentemente no se quería divorciar. Entonces, a veces pasa también eso, mucho. Bien, pacto de honorarios, lo cito ahí porque no es menor. A veces yo creo que en esto de ser pragmático y de ser razonable desde cuando uno lo plantea en el ámbito universitario, tenemos que saber que vivimos de esto. Los contadores o en general los profesionales de ciencias económicas es más fácil porque la propia ley de ustedes permite cobrar en horas, que es, creo yo, lo más razonable. Nuestra ley de honorarios de abogados dice que tenemos que cobrar un porcentaje de los bienes, lo cual a veces es medio disparatado. Porque hace poco me pasó, un tiempo atrás, un gran empresario tandilense, hoy mayor, había que hacer un protocolo breve, resolviendo algunos temas centrales, claro, pero lo que estaba en juego eran muchísimas hectáreas de campo, una empresa que, digamos, tiene bienes, muchísimos bienes, no puedo cobrar un porcentaje de los bienes, ahí tenemos un problema, para los abogados es un poco más difícil. Yo creo que lo más razonable, como les decía, es cobrar por horas. Esto eventualmente después podemos profundizarlo y, como les digo, siempre sometido a las consultas de ustedes. Ignacio, hay una ¿Sí? consulta, no sé si por ahí Carolina está preguntando por el tema del protocolo, si Sí. dice si los hermanos mayores pueden ocuparse de lo que les pertenecerían a los hermanos menores. Ahí, gracias por la pregunta. Hay que ver a qué llamamos ocuparse. Lo que no puede pasar, a ver, lo vamos a ver también en el encuentro siguiente. Hay 1/3 de los bienes del padre, de los padres en general, hay 1/3 de sus bienes que los padres tienen la libre disposición sobre eso. Es decir, pueden beneficiar a un hijo más que al otro. Ahora, sobre los 2/3 restantes, se debe distribuir en partes iguales, en principio, entre los hijos. Ahora, yo no aconsejaría, esto, bueno, ahí vamos a ver, por ahí lo podemos ir precisando. Yo no aconsejaría hacer diferencia respecto a la titularidad de los bienes. En principio, a ver, si ustedes me dicen que ponemos los bienes a nombre de los hijos en partes iguales y después los hijos que no se van a gestionar la compañía otorgan poder a favor de alguno de sus hermanos, es habitual que eso se haga y lo veo una solución práctica y muy razonable. Siendo que el hijo que no va a formar parte de la compañía otorgó poder a su hermano para la administración de ese patrimonio. Por ejemplo, para firmar actas. Si él no va a estar acá en Tandil, en una empresa agropecuaria en Tandil, y se va a ir a estudiar medicina a Buenos Aires, y la verdad es que mandarle el libro cada vez que necesitamos una firma porque el banco nos pide un acta no tiene sentido. Entonces, ahí es razonable otorgar poder a favor de un hermano, pero siempre que las acciones estén a nombre de quien tienen que estar. O sea, yo no tergiversaría la titularidad de los bienes. Más allá, como les digo, de esa porción disponible que tiene cada persona respecto de su patrimonio que puede beneficiar a un hijo más que al otro, asumiendo las consecuencias de eso, porque yo puedo beneficiar a un hijo más que a otro, por supuesto que al hijo que no beneficio no me va a querer nada, no le va a quedar un buen recuerdo a su padre, pero si el padre tolera esa diferencia y ese malestar, se puede beneficiar a uno más que a otro. No sé si respondí la pregunta, si no, por supuesto lo retomamos sin problema. Sigo y si hay alguna otra cuestión me dicen. Entonces, protocolo progresivo, muy importante esto, porque también nosotros decimos, bueno, hay que tener un contrato, ¿no? Entonces, pero este contrato tiene que regular todo, nos vamos a sentar un día y vamos a discutir todo lo que va a pasar en los próximos 50 años de la empresa y la familia, muy difícil, más si los hijos tienen 18 años, que ya son mayores, pero que todavía no tenemos ni idea si se van a casar, cuándo, con quién. Entonces, a veces prever todo es muy complicado. ¿Qué es lo que se acostumbra y se aconseja? Hacer lo que se llama un protocolo progresivo, es decir, tomar un aspecto que nosotros podemos considerar en ese momento central,
y resolverlo, ¿sí? Es decir, nosotros vemos que, por ejemplo, un hijo se está por casar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el casamiento de cada uno de los hijos? Y resolvamos ese aspecto. Luego, cuando veamos quizás más adelante, si hoy los hijos tienen 25 años o 30 y están empezando a casarse, resolvemos eso. Luego, cuando los hijos tengan 60 y su padre 80 y el padre esté pensando en retirarse, vamos a tener que hacer otro acuerdo referido a la continuación y en qué momento papá se retira y bajo qué condiciones se va a retirar, para darles ejemplos palpables, ¿no? Entonces, ¿por qué progresivo? Porque vamos tomando parcialmente eventuales conflictos que podemos avisorar y los vamos planteando una solución. Entonces, poco a poco, parcialmente, vamos logrando, es decir, parcialmente o progresivamente, vamos logrando lo que se llama un protocolo integral que resuelva todo, la gran mayoría de los problemas posibles de esa empresa familiar, ¿sí? A veces, como todo en la vida, por lo menos así lo creo yo, plantearla de máxima, ir por todo a veces es muy difícil. Quizás es mejor dar un primer paso, solucionar eso y luego ir avanzando. Además, el protocolo se puede plantear en la medida en la que podamos avisorar un eventual problema. Es difícil, si no hay ningún problema, ni siquiera lo imaginamos, es difícil plantear una solución. Por ejemplo, el socio fundador que es soltero, que no está casado, que no tiene hijos, la verdad que ponerse a armar no tiene sentido. Ahí no se avisora un problema. Tenemos que, en primer lugar, avisorar un problema, pero no se tuvo que haber concretado ese problema. Porque si ya explotó la discusión, tampoco nos podemos sentar a tomar un café y pensar soluciones. Entonces, la cuestión del timing en el momento en que vamos a plantear el protocolo es muy importante también. Entonces, como les digo, lo normal es que tiene que haber en ciernes un futuro conflicto, pero no desatado. Eso sería lo más razonable y lo que suele pasar en la práctica. No quita, ni nadie impide, que se haga un protocolo para solucionar un conflicto. Puede pasar, digo que es mucho más difícil, porque cuando uno se enoja con el otro, no se quiere sentar en buenos términos a pensar abiertamente en buenas opciones, porque uno ya piensa del otro lo peor. Entonces, desde ese marco es difícil charlar y llegar a acuerdos, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver si de toda esta filmina me falta plantearles algo. Creo que no. Bien, aspectos centrales del protocolo. Yo les diría, acá marqué algunos. En primer lugar y fundamental, la utilización de sociedades comerciales para funcionar. No voy a dar nombres, pero si ustedes van a uno de los grandes comercios de nuestro país, de nuestra ciudad, de los locales más grandes que hay en Tandil, van a ver que ustedes le compran y en el ticket de compra está el nombre del dueño. O sea, una empresa que vale millones de dólares nos vende una persona física. Eso es un problemón a futuro. No es lo más aconsejable. No doy el caso concreto y además en el caso concreto realmente tiene muy buenos contadores y muy buenos abogados, digamos. No fue fueron otros problemas, según creo, lo que llevaron a eso. Pero les quiero decir, no dejemos que eso pase. Si empieza un emprendimiento y el emprendimiento puede tener cierto potencial de crecimiento, constituyamos una SRL, una SA, vale 30 o 40 mil pesos constituir alguna de estas dos tipos sociales. ¿Quieren una SA un poco cara y complicada? 50 o 60 mil pesos, en lo que va a valer la compañía no existe. O sea, no existe. Entonces, en eso no pretendamos ahorrarnos plata porque nos vamos a complicar enormemente. Entonces, siendo que vamos a operar con una sociedad comercial, luego tenemos que ver cláusulas específicas de esa sociedad comercial. De esto podemos hablar muchísimo y hasta capaz que yo les diría, a ver, hay una materia que se llama Aspectos Legales de la Empresa Familiar, que la damos junto a Magdalena Maurán en la facultad. Con lo cual, y ahí hablamos un poco más de estas cosas, también en la medida que podemos, porque, ¿qué les quiero decir? Que da para muchos de estos temas, ¿no? Pero,
¿Qué cláusulas podemos incluir en el ámbito de las sociedades comerciales? Uno, la limitación a las transferencias de acciones. Me ha pasado en conflictos societarios de empresas familiares, hay uno que una de las salidas que le propuse, miré el estatuto, y una de las salidas que le propuse al minoritario que tiene problemas es vender su participación social. Digo, ¿por qué no salís a vender las acciones de tu compañía? Yo creo que puede haber interesado, si él vende barato, va a conseguir un comprador, y obviamente el que compra barato, la empresa es dueña de campos, y el que está comprando compra un porcentaje accionario de una sociedad que tiene campo a su nombre. Entonces, a la larga lo que está haciendo es comprar indirectamente hectáreas de campo baratas. ¿Y esto qué problema? El que se va y agarró los dólares que le corresponden. Ahora, los que quedan adentro de la compañía, ¿se quedan con un tercero? Acá en Tandil no hay tanto de eso, de los que compren acciones de empresas familiares en dificultades, pero en Buenos Aires hay gente que se dedica a esto. Entonces, ojo, porque si nosotros si uno de los socios vende su participación social, sus hermanos se quedan con socio con alguien que va a ser un desastre, no va a tener ninguna contemplación en denunciarnos penalmente, por ejemplo, por balances falsos. Entonces, ahí nos metemos en una que no sabemos dónde terminamos, incluidos los contadores que firmaron los balances. O sea, ahí, entonces, limitación a la transferencia de acciones, típicamente por lo menos una cláusula de preferencia, ¿no? Decir, bueno, vos previo a venderle a un tercero tenés que venderle a los socios originales en las mismas condiciones que al tercero. Eso muy de mínima, por lo menos tiene que estar previsto. Otro es el procedimiento para fijar el valor de la participación social, porque siempre pasa que uno se quiere ir de la empresa, pero ¿y cuánto le pagamos? Esto es un problemón también. ¿Cuánto vale la participación? Contamos la parte blanca, la parte no tan blanca, las operaciones extracontables, como hay una serie en Netflix que es muy buena y habla sobre el conflicto en la empresa familiar, que se llama Vivirse en Permiso, y que no la vio, se la recomiendo, es muy buena. Y hay otra en HBO que se llama Succession, que también es muy buena. Sucesión en inglés es muy buena. Las dos, los que puedan, se las recomiendo mucho. Y ahí, grandes empresas que tienen problemas, ¿no? Entonces, procedimiento para fijar el valor de la participación social. Por ejemplo, hace muchos años me tocó cómo evaluar un hotel. Cuando sabemos que no siempre, en este caso, para serle sincero, era un hotel alojamiento. ¿Cómo evaluamos un hotel alojamiento? La verdad es que es difícil porque nadie pide ticket cuando contrata el servicio. Entonces, era en La Plata. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la compañía en ese caso? Cuando la contabilidad no va a reflejar ni cerca la facturación de la compañía. Mejor siempre de antemano decir cuál va a ser la forma entonces de fijar el valor de este socio. El trabajo de los familiares en la empresa, como hablábamos hoy, porque hoy hablábamos de que yo les contaba esta empresaria que traía a su hijo y jugaba a la Play en la empresa. Queremos traer porque además que genera problemas con los empleados, porque el hijo de la dueña está jugando a la Play. Y además llama a algunos empleados para jugar, con lo cual los empleados que no juegan no quieren trabajar. Yo cuando iba a la empresa era un problemón, o sea, siempre pasaba algo con eso. Además de otros problemas que tuvimos que nos trajo, y obviamente que la madre era madre, lo quería ayudar a su hijo, pero la verdad es que el hijo no se dejaba ayudar mucho. Otra, también en esto podemos hablar muchísimo, política de sueldos y honorarios. Sueldos si sos empleado, honorarios si sos director. ¿No? Hay que ver, los que gestionan, ¿van a cobrar honorarios? Bueno, ahí vamos a hacer una diferencia porque va a haber hijos del dueño o del fundador que están cobrando honorarios por su gestión y los que no están gestionando no están cobrando en estos honorarios. Con lo cual ahí se va a terminar generando un problema. ¿Sí? Porque obviamente los ingresos de uno y otro y lo que cada uno saca de la empresa en plata cambia mucho. Y después otra es reservas y dividendos. Cuando haya utilidad de ejercicio, ¿lo vamos a dejar en reserva en la compañía o lo vamos a distribuir todo en dividendos? Los mayoritarios siempre quieren reservas porque siguen gestionando un patrimonio más grande y los minoritarios quieren que se distribuya en dividendos. Esto, típico problema, hay que preverlo de antemano o quizás establecer porcentajes. Bueno, es un tema a charlar y a ver en cada empresa, o quizás por periodos. Cuando queremos agrandar y capitalizar la compañía, lo mandamos a reserva y después lo capitalizamos,
y en otros momentos en los que creemos que la empresa está bien, por ejemplo, hoy las empresas tienen un capital paralizado, digamos, no necesitan seguir ampliándose, hoy es más razonable que, o lo que están haciendo la mayoría es retirando dividendos, no tanto capitalizándose, pero bueno, eso va a depender de los círculos de la empresa. O las etapas, las etapas en la vida de la empresa, a eso me refiero. La muerte de un socio, ¿qué va a pasar? Esto lo vamos a ver, si les parece, el encuentro siguiente. La muerte de un socio y la contratación de seguros cruzados. En el encuentro siguiente les explico para qué. Esto es una pavada hacerlo y es una gran solución. Una pavada en términos de sencillez para contratarlo y una gran solución para el problema de la muerte de un socio. Lo vemos, si les parece, el encuentro siguiente. Y después el uso de bienes sociales. Hace poco apareció en Tandil una camioneta de una empresa chocada a las 3 de la mañana. Evidentemente ahí no estaban cumpliendo el objeto social de la compañía. Entonces, el uso de los bienes sociales, ¿en qué marco vamos a usar los bienes sociales? Ojo que es lo que hablábamos en el encuentro pasado que organizado la gente de graduados y tuvo la deferencia de invitarme. En las épocas de crisis, la responsabilidad de los administradores es un tema que tenemos que ver con cuidado. Mientras la empresa sea solvente, nadie nos va a decir nada. Ahora, cuando el día que la empresa no sea solvente o llega a pasar algún problema económico, los acreedores nos van a decir, ¿cómo estás cuidando vos los bienes sociales? Recuerden que el administrador de una sociedad tiene la obligación de custodia del patrimonio social, con lo cual, si le pasa algo a un bien, falta, se choca, lo pierden o lo que sea, tiene que responder ese administrador. Entonces, ojo con el uso de los bienes sociales, ¿sí? Eso también da para hablar bastante. En los aspectos familiares, la idea sería redondearlo en 1 hora, así que me quedan pocos minutos. Aspectos familiares. La relación entre los parientes políticos. Siempre se decía, o se dice, hay que ver el criterio de cada quien, que los parientes políticos, es decir, las parejas de los hijos, por ejemplo, tienen que estar cerca del corazón y lejos de la propiedad, ¿no? Entonces yo lo pongo en tono de pregunta. Cerca del corazón y lejos de la propiedad, es decir, la pareja de los hijos del fundador no pueden nunca ser socios. Yo conozco casos en los que son un gran aporte a la compañía, un gran aporte. Obviamente que en otros casos no tanto, digamos, habrá que ver cada caso. Y además con otra particularidad. Está el fundador, que tiene, supongamos, una hija. Esa hija se casa con, imaginemos que es heterosexual, y se casa con un varón. Ese varón, si nosotros le decimos, vos nunca vas a formar parte de la compañía, pase lo que pase, nosotros no te queremos, hay que tener cuidado porque esa persona va a ser el padre de la futura generación de la compañía. Va a ser el padre del nieto del fundador que eventualmente tenga vocación de continuarla. Con lo cual, ¿ese padre va a criar con apego a la empresa a su hijo? No sé. Entonces, ahí podemos también estar generando un problema. Hay que ver cómo lo gestionamos. Por supuesto que también hay casos y casos. También tenemos que tener cuidado. Si hay alguien que nunca formó parte de la compañía y no sabe cómo se maneja la familia, si le pasa algo al hijo del fundador, su pareja que intervenga en una asamblea de accionistas y vote y diga que lo que están haciendo todos sus socios, ex parientes políticos, está todo mal, bueno, es un problemón. O sea, acá yo no sé cuál es la mejor solución. Creo que depende de cada caso, pero sí les digo que eventualmente en algún momento hay que preverlo. ¿Sí? Entonces, relación con los parientes políticos, pauta para los préstamos de socios y familiares. ¿Les vamos a dar plata de la empresa? Si les damos plata es con interés, porque aparte típica, a determinado hijo se le pagan los estudios afuera y a otro no. A uno lo mandamos a estudiar a Buenos Aires y a otro no. O le dieron plata para que se compre un auto y al otro hijo no. Entonces, ¿les damos préstamos? ¿Les damos regalos? Si son préstamos, ¿cómo los tienen que devolver? Todo esto, porque siempre pasa que todos retiran plata de la empresa y después no sabemos si fue retiro como préstamo, como regalo, si la devolvió o no la devolvió. Si no está claro eso, el que no fue beneficiado con ese préstamo va a ser problemas. Entonces, ahí también prever una solución. Régimen de matrimonio, comunidad o separación de bienes. Bueno, ahora el código, desde el 2015 que se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, nos permite establecer que nos podemos casar bajo el régimen de comunidad de bienes que existió toda la vida, nuestro derecho, y el régimen de separación, es decir, que los cónyuges tienen patrimonios independientes, lo que cada uno gana y tiene
antes o después del matrimonio es de esa persona, con lo cual el otro nunca tiene derecho sobre los bienes de su cónyuge, en principio. ¿Sí? Podemos después ver y afinar este concepto, ¿no? Pero en líneas generales, régimen de separación o régimen de comunidad. También, cada familia es un mundo. Cuando son empresas muy grandes, generalmente se pacta, eso ya por defecto, que te tenés que casar bajo el régimen de separación, ¿sí? Ahí tenemos un problema legal y es qué sanción le ponemos si se incumple esto, porque no podemos obligar a alguien, no podemos obligar a nuestros hijos la forma en que se tienen que casar. Entonces, ahí, o sea, nosotros sería una sugerencia. Después, si él viola esa sugerencia, tenemos que ver cuál sería la sanción. Eso es un tema que desde lo legal tiene cierta implicancia que hay que encontrarle el punto justo para que la cláusula sea legal. Pero sí es importante decirles que existe la posibilidad de que en las grandes empresas no tengan dudas que se casan bajo el régimen de separación, ¿sí? Y lo que hablábamos de sucesión y traspaso generacional, que sería tema de nuestro próximo encuentro. ¿Cuándo se va a retirar el fundador? ¿Qué es un pacto de herencia futura? Imprescindible hablar sobre esto. ¿Cómo funciona un fideicomiso de planificación sucesoria? Bueno, todo esto, ¿qué hacemos cuando hay hijos incapaces? Como yo les contaba, en el caso Cacique Camping, de 4 hijos, la menor, que era una mujer, era una chica que tuvo demencia, no sé qué grado de demencia, porque nunca el fallo no lo dice, pero fue una chica que fue declarada incapaz. ¿Y cómo hacemos para pagarle la clínica en donde está internada una de las hijas del fundador? Ahí tenemos que prever alguna solución. Eso, si les parece, lo vemos en el próximo encuentro. Ahora, para ir terminando muy brevemente, entonces, en el protocolo de empresa familiar tenemos que ver ámbito personal de aplicación, es decir, qué personas van a estar alcanzadas, a quién se les aplica, ya sea que se les aplique en ese momento o podemos regular personas que tengan vocación a firmar ese protocolo. Por ejemplo, las futuras maridos o parejas en general de los fundadores o de quien se case en la familia, ¿no? Cuándo entra en vigor, cuándo entra en vigencia el protocolo y el procedimiento para su revisión, porque ojo que esto puede ser algo que dure 20 o 30 años, entonces cada tanto tenemos que revisar si lo que pactamos sigue teniendo vigencia, porque seguramente incluso en nuestras vidas pasa que nosotros hace 10 años pensamos diferente a lo que pensamos hoy. Bueno, obviamente, muy probablemente que hoy podemos llegar a un acuerdo y dentro de 10 años no creamos que eso sea la mejor solución. Entonces, quizás requiera una revisión periódica para que siga siendo la mejor solución posible, ¿no? Ahora, después, los incumplimientos, lo que decimos acá es, tiene que haber un procedimiento para resolverlo. Una cosa es lo que yo les voy a decir teórica y también les voy a hacer práctico. Uno es la negociación de buena fe y con los ánimos calmados, digamos, siempre intentando llegar a una solución. Entonces, la negociación es fundamental. La segunda es una mediación. Acá hay abogados, escribanos que pueden ayudarnos a mediar. La mediación lo que tiene, para que ustedes tengan presente, es que en la mediación no hay nadie quien decide. Nos ayudan a llegar a un acuerdo, pero la solución viene de las partes, ¿sí? Es decir, es una negociación conducida por un tercero, pero no resuelta por el tercero. Esa es la diferencia que tiene con el arbitraje. En el arbitraje hay dos partes que someten la discusión a la resolución de un tercero, y un tercero árbitro dice cómo hay que resolver el conflicto, lo mismo que un juez. El árbitro es un juez privado, llamémosle, ¿no? Un juez que elige las partes. El arbitraje, sinceramente, es un buen procedimiento, pero no sé si es lo mejor en nuestra ciudad, porque no tenemos ni procedimiento de arbitraje, ni estamos acostumbrados a usarlo, ni tampoco tenemos tantos árbitros. O sea, a ver, lo digo de corazón, si ustedes me dicen, Nacho, hagamos un protocolo, ¿a quién ponemos de árbitro? Hay grandes abogados acá en Tandil que pueden ser árbitros en los que yo confiaría en una resolución, pero no es tan fácil elegirlo y además no tenemos procedimiento. Entonces, es complejo el arbitraje. Pero bueno, yo lo dejo mencionado y dependerá de cada caso. Régimen de sanciones, ya sean familiares, pecuniarias, societarias, bueno, en fin, ¿qué pasa cuando alguien incumple? Y los instrumentos para la ejecución, que es un poco lo que viene acá. Es decir, nosotros, como decíamos, el protocolo es un gran contrato que regula todo lo que nos puede pasar en la empresa.
Ahora, después, ese acuerdo marco y general, ese contrato, se va a bajar a, por ejemplo, el estatuto de una sociedad anónima. Entonces, en el protocolo decimos que siempre vamos a operar, por ejemplo, con sociedades que limitan la responsabilidad, puede decir el protocolo. Y después, en un momento determinado, si tenemos que iniciar una nueva unidad de negocios, constituimos una SA. Entonces, va a ser un desmembramiento o un contrato vinculado al protocolo. No desmembramiento, sino un documento vinculado, diría yo mejor, ¿no? Entonces, vamos a tener un contrato o un estatuto de una sociedad anónima, un contrato social de una SRL, y quizá en el protocolo dice algunas cláusulas que tiene que decir el contrato o el estatuto, bueno, ahí habrá que ver. Acuerdos de accionistas, si la empresa se va a asociar con otros, entre los miembros de la empresa, entre los miembros de la familia que van a formar parte de la futura empresa, imaginemos que 3 hijos del fundador se van a asociar con un tercero, van a ser 4 socios, y los 3 hijos del fundador de la empresa original que son hermanos, hacen un acuerdo de accionistas y dicen que van a votar siempre en el mismo sentido en la nueva sociedad que van a constituir con el tercero. Ahí sería un acuerdo de accionistas que se vincula al protocolo. Testamentos. Nosotros tenemos que dejar previsto, ha pasado, por ejemplo, también que hay alguien que fallece. Antes se hacía que cuando alguien fallecía te decía, si a mí me pasa algo, anda a verlo a tal escribano. Yo conozco gente, de hecho hay un conocido, un amigo mío, también que te dice, si me pasa algo, en tal lugar hay un papel en donde dice todo lo que yo tengo y dónde está. Entonces, dejar un testamento, dejar a alguien encargado de eso es fundamental, porque ha pasado que una vez, en un caso, un empresario falleció y la señora, la viuda, se enteró que su ex marido tenía un campo afuera, en otra provincia, acá en Argentina, pero en otra provincia. Ni hablar cuentas en el exterior, que es mucho más común de lo que uno cree. Entonces, eso a veces no está blanqueado, no se sabe. Entonces, en el testamento decimos todo bien como es. Entonces, testamentos, fideicomisos, para los más múltiples usos, para proteger a un hijo menor incapaz, para prever la sucesión. Bueno, seguros lo vamos a ver, como les decía, en el encuentro siguiente. Entonces, todos estos están vinculados al protocolo. Por ahora, la idea sería plantearles esto, y por mi parte he terminado, creo que cumpliendo bastante la hora que estaba prevista. Yo no sé si, en virtud de esto, alguien tiene consultas para hacerme, o plantear algo y lo escuchamos. Ahí tenías algunas preguntas que dejamos para que ver si las respondía ahora al final. Perfecto. A ver si las alcanzás a leer, si no te las decimos. Después de vuelta, Carolina, cuando hoy te habíamos consultado con el tema del protocolo de los hermanos mayores, bueno, ¿te acordás que decía si se podían ocupar de los menores, de los hermanos menores? Ahí lo que en realidad ella estaba diciendo que eran menores de edad. Sí, de vuelta, yo no haría diferencias en la tenencia, porque el día que sea mayor, tenemos que volver a hacer una transferencia. O sea, del que era menor de acá a 10 años, tenemos que volver a transferir el campo de los mayores al menor. Y si, por ejemplo, es un campo, los costos de transferencia son altísimos. Entonces, si así, Carolina, en la forma en que lo planteas, yo pensaría mejor. Primero, si están los padres, los padres serían los que están al cuidado del patrimonio del menor, ¿no? Esto por disposición legal. Así que ahí los padres se deberían ocupar. Si no, habría que elegirle a un tutor que se va a encargar de administrar el patrimonio del menor. Pero yo la titularidad de los bienes, en principio, digamos, la pondría a nombre del menor para evitar eventuales problemas. Bien, tenemos una pregunta de Sandra que dice, si un hermano no está en la sociedad al inicio y luego después que la empresa ya hace unos años está trabajando, desea ingresar, ¿debe equiparar al capital aportado como en toda sociedad, o por ser familiar no se requiere? Acá va a depender del acuerdo que se haga. Digamos, hay que ver si los socios originales efectivamente pusieron plata, porque lo que suele pasar
es que el padre les regala la participación social. No es tan, bueno, va a depender, pero en la práctica, las veces que yo lo he visto, el padre crea la empresa con fondos propios y se los da a sus hijos las tenencias accionarias, pero los hijos no pusieron plata por esa tenencia. Se pone en el estatuto que suscriben todo el capital y que lo integran, como dice la ley de sociedades, 25 y 75 si es dinero, pero efectivamente no pusieron la plata. Entonces, si no la pusieron, ahí parecería que al hijo que se va a incorporar, no sé si es razonable pedirle que ponga plata. Ahora, sí yo diría que primero, que lo charlen y que sea lo más justo posible, ¿sí? Entonces, no sé si, no me quedaría con lo teórico, con lo que, creyendo en que, como desde la teoría, que todos efectivamente pusieron plata y que la mejor solución es que el que venga a participar ponga plata también. Quizás sí, quizás no sé si estoy respondiendo, pero yo te diría que en líneas generales va a depender de cada caso. Si no para responderlo más concreto, diría, si no pusieron plata a sus hermanos, sería lo más justo que él tampoco ponga. Si sus hermanos sí hicieron el esfuerzo e invirtieron su capital propio en la compañía, el que se quiere sumar, lo más razonable sería que también ponga plata. Ahí después vamos a tener que ver otro problema que se plantea con tu consulta, Sandra, y es que el que participa o ingresa en una sociedad ya constituida, tenemos lo que se llama prima de emisión. Ahí hay que ver, porque la sociedad anónima, por ejemplo, para poner el ejemplo más concreto, tiene un capital mínimo de 100.000 pesos. Si, por ejemplo, cada accionista al momento de fundar compra las acciones a 100 pesos por la acción, que es el valor nominal del título, todos van a comprar sus tenencias al valor nominal, 100 pesos. Ahora, de acá a 20 años, ya la acción no va a valer más esos 100 pesos que valía originario. Con lo cual ahí vamos a tener que calcular una prima de emisión, en principio. No sé si por ahí la estoy complicando mucho, si te sirve o te complico con la consulta que hacía Sandra, pero ahí tenemos que ver también la diferencia de valor de la compañía. Originariamente, por supuesto, que cuando abrimos la empresa tenemos un galpón y nada, y un montón de proyectos y sueños, pero son sueños y plata poca. Es más, seguramente nos vamos a endeudar cuando la constituimos. Ahora, 20 años después, puede valer una fortuna. Entonces, obviamente que el que se incorpora después quizás tenga que poner otra plata. Eso también es un tema a ver. Lo dejo planteado, Sandra, y después, eventualmente, hay una nueva participación tuya más abajo, ahora lo leo. ¿Qué proporción del capital en manos de miembros de la familia puede venderse y aún seguir considerando empresa familiar? Lo que se dice tradicionalmente va a depender si es una empresa cotizante o no cotizante en bolsa, como decíamos, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, que es una empresa cotizante, lo que se acostumbra a hacer es que tenga la suficiente, digamos, lo importante es mantener la mayoría en la asamblea ordinaria de accionistas, que es la que designa a los administradores. Eso es lo típicamente lo normal. Con lo cual, si es una empresa que no cotiza, lo normal es tener más del 50%. Hay que ver también qué tan atomizado está el capital, o sea, y qué tanto participan el resto de los socios en la empresa. Porque si en una empresa que por ejemplo, tiene en bolsa cotizando el 40% de su capital social, tener el 20% es un montón. Por ejemplo, debe ser por ahí lo que tenga el Banco Santander. Ana Botín debe tener quizá, no lo sé, habría que ver si eso aparece, pero no me extrañaría que tenga el 20% de su compañía. El resto está en accionistas más chicos que tienen el 10%, por ejemplo, y el resto, un 40%, quizás cotiza. Entonces, ese es un esquema, y otra cuestión muy diferente a que sean una empresa cerrada, que no cotice. Lo importante, como te digo, es siempre tener la posibilidad de mantener la posibilidad de elegir a los administradores. Te diría que eso sería como el parámetro. En una empresa cerrada, más de la mitad, y en una empresa que cotiza, la mayoría también en la asamblea ordinaria, ¿sí? En nuestro país, la asamblea ordinaria en segunda convocatoria es la mayoría de votos presentes. Así que ahí creo que respondí
Perfecto, ahí hablamos entonces lo que planteaba Sandra. Tobías nos dice, buenas tardes, una consulta sobre sociedad. Si soy titular único de una empresa, ¿es recomendable conformar una sociedad unipersonal? ¿Qué ventajas o contras se pueden obtener? Tobías, en nuestro derecho hoy por hoy yo te diría que respecto a lo que vos nos planteás tenemos dos opciones. Por un lado la SAS, que es un tipo social nuevo, y tenemos lo que se llama Sociedad Anónima Unipersonal. La SAS se creó como una herramienta muy flexible y versátil, combina lo mejor de la SA y la SRL. Es un tipo social que sinceramente a mí me gusta bastante, tiene sus cosas, pero me gusta bastante. Hay que adaptarse porque es muy moderno. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con la SAS? Y es que tanto el director de la IGJ, que es Ricardo Nissen, que es un profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, que es uno de los grandes profesores de Derecho Societario en nuestro país, sin dudas, quizás de los mejores de la historia del derecho argentino. Él dice, y él como director, como inspector general de justicia, a él no le gustan las SAS, ya lo viene diciendo en todos sus libros, y la está acotando mucho. Y parecería que lo que nos cuentan de adentro de personas jurídicas es que va a pasar lo mismo con las SAS en personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual hoy ir a un esquema de SAS yo no lo recomendaría, porque probablemente vayamos a una trampa. En el futuro las reglamentaciones de las SAS van a ser tan específicas que nos podemos complicar con las SAS. Insisto que hoy yo no recomendaría una SAS porque no está claro, no hay seguridad jurídica, lo que llamamos los abogados la seguridad jurídica. No sabemos qué nos van a pedir en el futuro. Entonces, hoy por hoy no lo recomendaría. Sí podés ir a una sociedad anónima unipersonal. Es una sociedad anónima que perfectamente posible arrancó o empezó como una sociedad muy complicada, porque la primera vez que la regularon en nuestro país, por ejemplo, obligaban a que tenía que tener un directorio plural, lo cual complicaba enormemente la gestión de la creación de la empresa. O sea, imagínense un dueño que quiere tener él solo, crear su empresa y además gestionarla, le obligaban a tener 2 directores titulares más, era un problemón. Eso después se cambió y hoy la sociedad anónima unipersonal tiene que tener una persona que sería socio y a su vez él mismo puede ser el administrador, tiene que tener, digamos, el mínimo es obviamente un administrador, no es como antes que exigía el mínimo 3, con lo cual hoy un socio puede ser socio y administrador de su propia compañía y luego, si requiere, tener un órgano de fiscalización, una sindicatura. Entonces, eventualmente hay que contratar un abogado contador que nos firme como síndico. Pero perfectamente yo diría que, para responder tu pregunta, Tobías, podemos usar, o lo más recomendable sería usar o la SAS o la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Yo recomendaría la SAU. ¿Sí? Bien, estoy leyendo si hay otras consultas. O lo que quieran, la posibilidad de abrir el micrófono y que... De nada, Tobías. De que opinen o consulten, encantado. No sé... Bueno, ahí digamos, son dos cuestiones. Ahí lo que habría que ver, ese es un gran problema. Ahí lo que pregunta Tobías es, yo no se los puedo contar del lado contable porque no soy contador, digamos, yo se los puedo plantear del lado legal. Trato de no opinar de lo que no sé. Tobías, ahí vamos por partes. Tobías dice, ¿cómo sería la transición de un responsable inscripto a una SA? Otra cosa es incorporar a los herederos. Ahí son como dos cuestiones independientes. ¿Cómo incorporar a los herederos? Lo vemos en el encuentro siguiente, si querés, que es el tema del encuentro siguiente. No quiero spoilear. Ah, perdón, Tomás me decía. Ahí me corrige Silvia. Gracias, Silvia. No sabía que estabas. Un saludo. Tomás Moscardi nos plantea ¿cómo sería la transición de un responsable inscripto a una SA? Bueno, ahí el comerciante individual, que es lo que está detrás, el responsable inscripto como comerciante individual, lo interpreto, lo que habría que hacer es ver si él puede, que está previsto en la ley de sociedades, es aportar el fondo de comercio como un aporte
estrictamente hablando en el concepto término de la palabra aporte, como un aporte a la sociedad que se va a constituir. Esa podría ser una solución. Ahí lo que yo te diría, Tomás, es ver el impacto desde lo legal. Yo no vería problema, de hecho la ley de sociedades expresamente lo prevé. Habría que ver ahí los costos que eso puede tener o el impacto impositivo que eso puede tener. Desde lo legal está expresamente previsto. La otra que a veces se usa es como coetáneamente tener una facturación como responsable inscripto y constituir una sociedad y empezar a como ir a una transición paulatina, digamos. Eso es otra cuestión que se suele hacer a veces. Lo de incorporar a los herederos es otra cuestión. Miren, hace poco, esta semana, me pasó que en una empresa, en una SA, quisieron aportar como capital social, hicieron aumento de capital con los bienes que dejó el fundador, que dejó bienes propios particulares, y ahí la complicaron bastante. Yo diría, Tomás, y para no spoilear lo del encuentro que sigue, lo charlamos con detalle el martes, si te parece, y ahí lo vemos bien. No sé si llegué a responder tu pregunta, por supuesto, cualquier cosa me consultás o no, nos decís. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien tenía? Si no hay consultas, no sé, Gustavo, Javier, si tenían alguna cuestión que querían plantear. No, vemos que bueno, que no hay más consulta. El martes quedaríamos el nuevo encuentro el martes a las 2 de la tarde. Sí, perfecto. No sé Bien. si hay, a ver si hay alguna consulta más por las dudas. Yo no estoy viendo. No. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces nos vemos el martes y hablamos específicamente de lo que es sucesión y continuación en esa parte del retiro del retiro del fundador y toda esa cuestión. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos para todos. Nos encontramos el martes. Gracias, Nacho. Bien. Chau, chau. Chau, chau.